Buenas noches, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Barajas, juez de control del estado de Sinaloa. Si me lo permiten, el día de hoy quisiera que platicásemos un poco sobre la estructura de un delito desde el punto de vista de la teoría del delito. Es importantísimo esto. Ahorita platicaba con unos abogados de Yucatán y me gustó mucho que me dijeran, pues la verdad es que nosotros somos del área civil y mercantil. No tenemos ni idea de lo que es el sistema acusatorio. Pero creo que ya es tiempo de entrarle y además, pues tenemos un asunto de uno de nuestros clientes que nos están pidiendo que lo representemos y pues excelente. O sea, esto no es nada del otro mundo, es cuestión de ponerse a estudiar y un poco de práctica. Y me dicen, bueno, ¿por dónde empezamos? Y me dicen, nos gustaría que nos enseñara sobre lo que es el sistema acusatorio, cómo se lleva a cabo el proceso. Y yo encantado, nada más que yo siempre he dicho que el sistema acusatorio se empieza por la dogmática, por la exégesis del derecho penal, por la partitura del mismo, y en este caso es la teoría del delito. Yo les sugiero, digo, que si no manejan teoría del delito, si uno que tiene 25 años en esto duda en ocasiones, en plena audiencia, uno reflexiona sobre cada uno de los elementos integradores, la culpabilidad, la antijuricidad, la punibilidad, la conducta, el juicio de reproche, después de tantos años. Entonces, estudiar teoría del delito es otra cosa. De hecho, como ustedes saben, en las carreras, por ejemplo, hay teoría del delito 1, teoría del delito 2, delitos 1 y delitos 2. Ni soñado voy aquí con ustedes a tratar de dar una charla sobre estructura del delito. Nada más de un pequeño resumen que compartí con ellos ahorita y dije, pues no me quisiera quedar con ello, lo voy a compartir por si a alguien le sirve. Yo sé que siempre habrá alguien que esté en contra de lo que uno menciona, pues no sé, a lo mejor porque no se leyó a Porte Petit, a Jiménez de Azúa, no sé, a alguien que trae su corriente estructuralista, positivista, o alguna otra de conductual, en fin. Entonces, no pretendo dar una clase de teoría del delito, solamente recordar para aquellos que van entrando a la cuestión técnico-jurídica en materia penal. Muy bien, vamos a reflexionar. Hice 8 divisiones. Depende del autor. Hay autores que dan 5, 8, 12, cada quien. Pero no estamos hablando del hecho que la ley señala como delito, sino del delito en sí. Acuérdense que la palabra delito viene del delenquere, el apartarse del rumbo, viene del latín. Entonces, para revisar la estructura, ¿por qué le decía a estos abogados que no empezáramos por lo que es la teoría del proceso? Y bueno, pues el proceso pues no es nada del otro mundo. El 211 te dice cuáles son las 3 fases, de qué parte a qué parte se incluyen y demás. Pero recordé una clase que tuve con unos compañeros abogados de Monterrey y yo les decía, porque me decían, es que queremos construir la teoría del caso, y ya después si nos ayuda para revisar la teoría del delito. Dije, no, es que esto es al revés. Cuando a ti te llega un asunto, abogado, no ocupo recordarte que lo primero es revisar la teoría del delito, la estructura del mismo, si se encuadra, si hay tipificación, si hay ausencia de conducta, si hay un abismayo, una antijuricidad, una reprochabilidad, causas de justificación, causas de excluyente, etcétera, etcétera. Pero para no enredarnos mucho, estructuré 8 así muy breve y no las voy a explicar, nada más las voy a narrar y si a alguien le interesa sobre la marcha, vamos desglosando cada figura. Ok, todo delito tiene
los elementos negativos y los elementos positivos. No vamos a entrar tan a detalle. Simplemente los elementos positivos son aquellos que lo integran la existencia de eso, y los elementos negativos los que pretenden desintegrar el mismo para que no sea considerado como tal, ¿no? Número 1, de las partes que componen un delito. Número 1, la conducta. La conducta para muchos autores es la principal de los elementos integradores, ¿sí? Todos sabemos que puede ser por acción u omisión, depende cada uno de ellos. No me quiero meter para los técnicos del derecho, la comisión por omisión, el dolo eventual, la culpa por representación. Eso ya es otro tema. Aquí es nomás el ABC, el principio de esto. Es decir, la conducta humana tipificada. Es decir, si su conducta desplegada u omisiva dio lugar a que se actualizara algún injusto penal, algún delito. Número 1, la conducta. Número 2, la tipicidad, o en su defecto la atipicidad. Es decir, los elementos objetivos, subjetivos y en su caso materiales, formales, que puedan dar la descripción típica del delito. Elementos objetivos, subjetivos y en su caso normativos, porque no todos los delitos admiten los elementos normativos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que hace como dicen los gringos, un match. O sea, que hace una adecuación de la conducta desplegada u omisiva a la descripción de lo que una ley penal, porque una ley penal mucha gente todavía dice, no, es que la ley penal, pues el Código Penal y el Código de Procedimientos, no, esas son dos de las más conocidas, pero leyes penales hay muchas. La Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, la Ley General de Salud incluso, la Ley General de Población y un sinnúmero de legislaciones que también traen ordenamientos penales. Número 3, la antijuricidad. Antijurídico, lo que es anti el derecho, lo que va contrario al derecho, contrario sensu del derecho. Sí, que si el acto que desplegaste o que alguien desplegó es contrario a la norma técnico-jurídica, si esa conducta puede considerarse como apartada de la norma y que dé un encuadramiento en la tipificación, válgame, legal, que la descripción haga un match, es decir, haga una concordancia. Cuarto, la imputabilidad o la inimputabilidad, es decir, la capacidad de toda persona de ser penalmente responsable, no. Si alguien es imputable, bueno, hay delitos que tienen requisitos para el sujeto activo. Incluso hay delitos que tienen definir en cuestión de género o de calidad específica, de calidad de servidor público, etcétera, y de inimputabilidad, o sea, que no son imputables. Pues antes se decía que son los menores de edad, pero yo cuando fui juez para adolescentes, ahí entendí con esa nueva legislación en aquel entonces, no recuerdo de qué año fue, 2016, 2017, por allá. En esa legislación se habla de que los menores de edad sí son imputables, y tan imputables son que se les puede imponer una pena, aunque se le dan otros nombres por eufemismos, pero se les puede imponer una pena privativa de libertad. Medidas se les llaman en el sistema, pero a fin de cuentas, algunos le llaman una imputabilidad reducida. ¿Por qué? Porque no se encuadran por delitos, sino vienen otras, o es otra técnica, el sistema de justicia para adolescentes. Ya ni me acuerdo, hace muchos años que fui juez para adolescentes, pero los menores, por ejemplo, los menores de 12 años, si son inimputables. Las personas que desafortunadamente tienen alguna cuestión que no están ubicadas en tiempo, persona y espacio, padezcan de sus facultades mentales, cuestiones transitorias de shock, por ejemplo, o que hay cuestiones en las cuales no pueden ser sujetos activos del delito por una condición específica. En fin, la culpabilidad. La culpabilidad
Muchos autores la manejan como la reprochabilidad. ¿Qué es la reprochabilidad? Bueno, la exigencia que se le puede inferir al sujeto activo, es decir, al señalado, al imputado, al indiciado. Y se dice indiciado porque la Constitución todavía aparece como indiciado, ¿no? De haber llevado a cabo otra conducta de acción o de omisión, la reprochabilidad legal. Sexto, la punibilidad. ¿Qué es la punibilidad? Por increíble que parezca, se han dado casos en este país donde se han señalado en cuerpos penales legales, en códigos, delitos que no tienen pena. Por error legislativo no se les impone una pena. Entonces, se recuerdan aquella máxima de no hay pena si no hay ley. Entonces todavía hay, el otro día estábamos platicando sobre uno de ellos, una conducta que no tiene pena. Entonces, pues no tiene punibilidad, ¿no? La punibilidad en todos los demás delitos, que sí la tienen, el 99.99%, no es otra cosa que el adecuar la conducta a la pena, pero para eso te tienes que basar en el artículo 410 del Código Nacional o en el 75 aquí del Código Penal del Estado de Sinaloa. Todos los códigos penales del país tienen, donde se tomará en cuenta la gravedad del hecho, la reprochabilidad, las condiciones, el grado de afectación, etcétera, etcétera. ¿Cómo razonar la pena? ¿Cómo dictar? ¿Cómo hacer el quantum de la pena? Pues. Séptimo, causas de justificación. ¿Cuándo es esto? Cuando normalmente el desplegar una conducta o omitir una conducta sería un delito normalmente, pero en ocasiones previstas por la codificación penal, esa conducta que normalmente en otra persona o en otras circunstancias sería un delito, en ese caso no lo es. Causas de justificación. Y por último, el octavo, las causas excluyentes del delito. Aquí en Sinaloa es el artículo 26. Y son todas las causas que ustedes ya conocen. Principalmente, muchos abogados utilizan lo que es la falta de uno de los elementos descriptivos del tipo penal, ya sean elementos objetivos, subjetivos o normativos que hagan que no se actualice dicho tipo penal. El estado de necesidad, el consentimiento de un bien jurídico tutelado, pero que tenga derecho a ello, el error invencible. Es todo un catálogo. Simplemente de causas excluyentes del delito podríamos hablar horas y horas aquí, pero no es la intención. Lo único que quería marcar es para los expertos en teoría del delito, preguntarles si estamos de acuerdo o no en esa estructuración de 8 partes que componen el delito. Para los que no son expertos en teoría del delito y están empezando con esto, que vean una de las formas, una de las clasificaciones que se le da. No es óbice para esto que compren ustedes un libro o un tratado y le digan, no son 8, son 5, son 10, son 14 y cada quien, porque hay autores que, por ejemplo, le ponen la conducta número 1, la ausencia de conducta número 2, la tipicidad 1, la atipicidad 2. ¿Me explico? O sea, dividen cada uno de ellos y pues obviamente hace más extenso. La imputabilidad de uno, la inimputabilidad en otro. Entonces depende del autor, pero a grosso modo aceptado en todo el país. Así es como funciona esto. ¿Y para qué nos sirve esto? Porque esto nos da una estructura, nos da una lógica, nos da de dónde partir. ¿Sí? A veces se comunican abogados que me dicen, oye, juez, traigo un asunto así, de esta manera, estoy en Quintana Roo, en Yucatán, en, qué sé yo, Veracruz, y me dice, traigo una situación para esta audiencia inicial, estoy pensando presentar para la continuación estos testigos y mencionar esto al juez y contestar la solicitud de vinculación. Y en muchas ocasiones, con cierta frecuencia, les digo, oye, espérame, pero aquí olvídate del proceso, primero revisa ¿por qué van a imputar por ese tipo penal al Ministerio Público? Yo creo que ahí tienes que empezar. No puedes planear el proceso si no planeas primero. Es que me dicen algunos, es que tengo que armar la teoría del caso. No puedes armar una teoría del caso sin armar la teoría del delito, porque primero fijas el tipo penal y si hay ausencia de alguna de estas 8 características y ya después sobre eso armas.
a lo mejor no ocupas tanto los testigos o no ocupas manifestar alguna cuestión de estas o no ocupas que declare esto o que tú representado, sino tiros de precisión, marcar exactamente. A lo mejor el Ministerio Público está encuadrando mal, es un tipo penal distinto, y a reserva de que el juez pueda hacer la reclasificación en términos del 316 párrafo segundo de la Codificación Nacional, tú también puedes hacérselo ver desde el principio. Obviamente, si es hacia abajo, no le vas a pedir que reclasifique si es un delito que crees que es mayor. Pero siempre, 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 primero teoría del delito y luego teoría del proceso, luego la teoría de la imputación objetiva y todo lo que ustedes gusten. Es la base, teoría del delito. Ya teniendo eso, ahora sí, vamos platicando de la teoría del caso. La mejor opinión siempre es la de ustedes. Que tengan buenas noches.